Bienvenidos a esta clase número 19 del curso griego del Nuevo Testamento. El día de hoy veremos el participio aoristo voz pasiva. Y con esto ya terminamos las clases del participio. Vimos el participio aoristo en la clase anterior, pero en sus voces activa y media. Hoy día vamos a ver el participio aoristo en voz pasiva. Y vamos a ver también algo que se llama el genitivo absoluto, que está relacionado con el participio, pero eso lo vamos a ver el día de hoy. Es una clase bastante más corta que las anteriores porque ya en la clase 17 señalamos bastante en detalle cuáles eran los usos del participio. En la clase anterior vimos el participio aoristo, así que también vimos algunos ejemplos. Y ahora solamente vamos a repetir lo mismo, pero con su voz pasiva. Así que la verdad va a ser básicamente presentar el paradigma y un ejemplo para asimilar el contenido. Vamos a ver el vocabulario como siempre antes de comenzar la lección. Me voy a detener un poco en la primera palabra, que es grapheis, con el tilde, perdón, con el acento en la segunda sílaba, grapheis, y es el participio aoristo, que se conjuga como aoristo primero en su voz pasiva. La verdad es que con respecto al participio aoristo vamos a ver solamente una conjugación, que es la que podríamos decir que es la del aoristo primero. Y grapheis es el participio aoristo de grafo, ¿verdad? Y aquí se traduce como habiendo sido escrito, pero ya hemos comentado que la traducción del participio depende bastante de otros factores, pero esta es la idea, ¿verdad? Habiendo sido escrito, o después de haber sido escrito, es voz pasiva. ¿Por qué pongo énfasis en esta palabra? Porque es muy fácil de confundir con la segunda persona singular del indicativo voz activa grapheis. Si ustedes se dan cuenta, en realidad las letras son exactamente las mismas, solamente que cambia el acento. Cuando conjugamos en presente, voz activa, ¿se acuerdan ustedes? Las terminaciones son o, eis, ei, omen, ete, usi. Modo indicativo, voz activa, tiempo presente. Bueno, la segunda persona del singular, su desinencia es epsilon, iota, sigma, eis. Entonces, grafo, conjugado en segunda persona singular, tenemos grapheis, que es muy parecido a grapheis. ¿Cómo distinguimos entre el presente indicativo, voz activa, segunda persona singular, y el participio aoristo, voz pasiva, en el acento? El participio lleva el acento en la segunda sílaba o en la sílaba final, y el indicativo presente, voz activa, segunda persona singular, lleva su acento en la primera sílaba. Bien, así que es muy fácil confundirse, hay que tener esa precaución. Después el resto de las conjugaciones del participio que vamos a ver en las desinencias ya son distintas, solamente vamos a tener en el indicativo esta situación. Perdón, en el nominativo esta situación. Vamos a continuar, tenemos ekei, que significa allí. Después tenemos eutheos o euthus, cualquiera de las dos, y ambas significan inmediatamente. Himation significa la vestimenta, el vestido, ¿ya? Aquí lo traducen como vestimiento, pero en español es más, no, se nos hace más familiar la palabra vestuario o vestimenta. Oikia, casa, y es un sinónimo de oikos, que ya lo vimos anteriormente. Paidion, niño. Stratioteis, soldado. Sunagogei, sinagoga. Y fulakei, guardia o cárcel. Mencionar, esto lo vimos en la primera clase del alfabeto, pero en el caso de, en el caso de sunagogei, así como también pasa con otras palabras, como nosotros optamos por la upsilon, pronunciarla como u, suena un tanto distinto a la palabra en español que es sinagoga. Bien, las personas que adoptan una, una pronunciación diferente y a la upsilon la pronuncian como i, obviamente le va a sonar sinagoga. Bien, perdón, le va a sonar sinagogei, que es más parecido a sinagoga.
nosotros como determinamos la upsilon, pronunciarla como U, va a sonar sunagogei. ¿Bien? Esto mismo ocurre con muchas otras palabras que tienen la upsilon y ustedes se los menciono porque eh, a veces en la lectura en voz alta vamos a notar estas pequeñas diferencias en la pronunciación, pero eso lo vimos en la primera clase del alfabeto y bueno, las variaciones la verdad que son muy mínimas entre un tipo de pronunciación y otro. Bueno, como siempre el vocabulario hay que memorizarlo. Bien, vuelvo a repetir, cuidado con graph-face, no confundir con graph-face. Vamos a ver las designancias del participio auristo en su voz pasiva, no las voy a nombrar una por una, solamente señalar que tenemos una marca característica que es la Z epsilon, ¿bien? Esto junto con que no tenemos aumento, ¿verdad? Nos dan pistas de inmediato que estamos frente a voz pasiva y si nos aprendemos bien las designancias vamos a em, poder descubrir con relativa facilidad que estamos frente a un participio auristo voz pasiva. ¿Bien? Voy a mencionar la fila del nominativo y vocativo. Para el singular masculino, luceis, el femenino luceisa y el neutro lucen. Y si nos vamos al plural, voy a mencionar nuevamente solo el nominativo y vocativo. Tenemos lucentes, el femenino luceisai y el neutro lucenta. ¿Bien? Repasen bien este paradigma que por supuesto aparece también en el libro guía de este curso y que está en la descripción del video, por si ustedes lo quieren tener en formato papel o en digital para repasarlo con más tranquilidad, pero este es el paradigma para las designancias del participio auristo en su voz pasiva. Esto hay que memorizarlo por supuesto y tenemos que la Z epsilon es la marca característica de esta conjugación, así que eso es bueno siempre memorizarlo para tener una ayuda. Y al igual que ocurre en el participio presente y en el auristo, en sus voces activas, el masculino neutro se declina como la tercera declinación y el femenino se declina como la primera declinación. ¿Bien? Así que con esto en mente, la verdad es que eh, se nos va a ser bastante más fácil memorizar las desinencias. Como estamos ya terminando los capítulos del participio, es muy recomendable que ustedes puedan hacer un bosquejo a mano respecto a todas las desinencias que hay en los participios, ¿verdad? Auristo en el presente y en sus tres voces para tener así una ayuda en la mano que les permita en el futuro eh, ir recordando estas desinencias, ¿bien? Y no confundirse entre ellas. Vamos a ver un ejemplo solamente del participio auristo, ya conocemos bien cuándo y para qué se utiliza, porque como los otros participios auristo que vimos en la clase anterior, el participio auristo voz pasiva indica una acción anterior a la acción del verbo principal, por eso vamos a seguir utilizando la frase después de. Y se aplica también todo lo dicho acerca de los usos atributivos y sustantivos del participio. Bien, así que eso ya lo sabemos. Y aquí tenemos un ejemplo. Egleicenta, ta daimonia, hupo, tucurio, apeilten, eistein, thalasan. ¿Cómo traducimos eso? Puede ser de esta manera. Después que los demonios, que son el, ¿verdad? Después que los demonios, ta daimonia, habían sido echados afuera, que eso es, como podemos traducir este verbo, ekbleithenta, habían sido echados fuera, esto es voz pasiva, alguien los echó fuera, por el Señor, ¿verdad? Jupó tucurio, por el Señor, se fueron al mar. Este verbo ekbleithenta es el participio auristo del verbo ekbalo. Si mal no recuerdo, creo que este verbo no apareció en el vocabulario hasta ahora, pero es un verbo que es bastante conocido también, ustedes lo pueden buscar en algún léxico que tengan, es ekbalo. ¿Bien? Está la preposición ek y el verbo balo, que es lanzar. Entonces se junta esta preposición ek con el verbo balo y tenemos la palabra ekbalo, que significa echar afuera o expulsar. Y este es su participio aorista en voz pasiva. ¿Bien? Ekbleithenta.
Entonces, después que los demonios habían sido echados afuera por el Señor, se fueron al mar. Exactamente el mismo uso que tiene el participio aoristo, como lo vimos en la clase pasada, solamente que esta vez tenemos que utilizar la forma de voz pasiva, ¿verdad? Que es que el sujeto, en este caso los demonios, reciben una acción. Habiendo terminado con el tema del participio, vamos a ver algo que se llama el genitivo absoluto, que está relacionado con los participios, porque a veces un sustantivo o un pronombre también queda en una frase aparte cuando va junto a un participio. A esa frase que queda aparte se le llama el genitivo absoluto. Se le llama absoluto en el sentido de separado y se le llama genitivo porque este es el caso en que estará el sustantivo o el pronombre que va junto con el participio. Bien, vamos a ver un ejemplo de inmediato. Y normalmente, y esto es importante, normalmente se usa el genitivo solo, el genitivo absoluto, solo cuando el sustantivo o el pronombre conectado con el participio es distinto al sujeto del verbo, ¿verdad? Del verbo principal. Entonces esto es importante porque, como vimos en el ejemplo anterior, que decía que los demonios habían sido echados afuera por el Señor y que después se fueron al mar, siempre estamos hablando de los demonios. Ellos son el sujeto, ellos reciben la acción y después son los que son parte del sujeto del verbo principal. Pero puede ocurrir que no siempre el sujeto del verbo principal sea el mismo sujeto, por así llamarlo, del participio. Cuando eso no es así, utilizamos este genitivo absoluto. Vamos a ver un ejemplo. Eipon ton tauta ton apostolon hoi macetai apeilthon. De inmediato voy a señalar una traducción para esta frase y voy a explicar después cuál es el genitivo absoluto. Aquí tenemos después de decir estas cosas. Entonces, después de decir estas cosas, eiponton, ¿verdad? Estamos en auristo. Después de decir estas cosas, los apóstoles, entonces son los apóstoles los que dijeron estas cosas. Hoi macetai, los discípulos se fueron. ¿Bien? Entonces, este es el genitivo absoluto, ¿verdad? ¿Cómo sabemos aquello? Porque el verbo principal, que es apeilthon, tiene como sujeto hoi macetai, los discípulos. Entonces los discípulos se fueron. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el participio? Que anteriormente, después de decir estas cosas, alguien se fue. ¿Y quiénes se fueron? Fueron los apóstoles, que está en genitivo. Entonces, esto no se traduce como después de decir estas cosas de los apóstoles, que es lo que uno pensaría por el genitivo, los discípulos se fueron, sino que el genitivo, acompañado con el participio, viene a ser, los apóstoles vienen a ser el sujeto del participio. Entonces, después de decir estas cosas, ¿quiénes? Los apóstoles. Genitivo absoluto. Los discípulos se fueron. Entonces aquí tenemos que el genitivo absoluto es eiponton ton apostolon. ¿Bien? Esa es, por así decirlo, la frase del genitivo absoluto. Entonces, eiponton es el participio y el sujeto de este participio, ¿quiénes son los que dicen estas cosas? Son los apóstoles. Entonces, como el sujeto del verbo principal son hoi macetai, se debe utilizar el genitivo absoluto si se quiere señalar quién es eiponton tauta. ¿Quiénes son los que dicen estas cosas? ¿Bien? Y eiponton está en participio. ¿Quiénes dicen estas cosas? Como no son los mismos, como no son los discípulos, hoi macetai, no son ellos, porque el sujeto de esta frase no son los discípulos, sino que son ton apostolon, los apóstoles. Como entonces el sujeto del participio es distinto al sujeto del verbo principal, tenemos que usar esta forma que se llama genitivo absoluto. ¿Bien? Entonces esto se traduce después de decir estas cosas los apóstoles, o después que los apóstoles dijeron estas cosas, los discípulos se fueron. ¿Bien? Son frases un tanto distintas, con sujetos distintos, y en este contexto se utiliza el genitivo absoluto. No es algo complejo, repásenlo solamente para
no caer en la tentación de traducir los apóstoles como de los apóstoles, sino que cuando ustedes vean un genitivo, pero que está junto con un participio, y ese genitivo probablemente es por el sentido que le da la frase, es el sujeto del participio, tradúzcalo como un sujeto más, ¿ya? Como los apóstoles en este caso, ¿bien? Y no en la forma tradicional que sería añadiendo la palabra de. Bien, con eso entonces terminamos esta clase número 19. Vimos un par de ejemplos, así que no vamos a repetir ejercicios al igual que las clases anteriores. Bien,